Se cuenta la historia de un soldado norteamericano desaparecido en combate en la guerra de Vietnam, y viendo el dolor de sus padres por no recibir noticias concretas, el hermano mayor de este soldado viajó hasta ese país arriesgando su propia vida para buscar a su hermano entre la selva y los campos de batalla. A pesar de los peligros, el hermano mayor salió ileso, porque ambos bandos de la guerra admiraron su entrega y dedicación para encontrarlo y respetaron su búsqueda. Ahora imagínese que al encontrar a su hermano menor, preso del bando enemigo, este hombre pidiera su liberación. La respuesta sería, por supuesto que no. Alguien tenía que pagar por la ofensa cometida. Ahora imagínese que este hermano hiciera lo impensable. Él mismo ofreciera su propia vida en rescate por la de su hermano menor. Los oyentes de la carta a los hebreos se sentían perdidos, desilusionados y desesperados, sufriendo la trágica persecución debido a su fe. La intención del escritor de esta carta era animarles y darles una pizca de esperanza a la cual aferrarse. Esa esperanza fue recordarles al Salvador que también sufrió por ellos en la cruz. Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte de todos. La frase "pero vemos a aquel" me impacta. Nuestra perspectiva cambia cuando nos enfocamos en Jesús. En tiempo de dolor, de pérdida, de duda, de soledad y desesperación, es imposible ver la luz del sol detrás de nubes tan oscuras que nos cubren por el sufrimiento, ¿cierto? A menos que nos fijemos en Cristo. Hebreos 2:10 dice: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Jesús es el autor de nuestra salvación, salvación que Él mismo firmó con su propia sangre. La palabra griega para autor es archegos, que literalmente significa pionero. Da la idea de un pionero cortando camino con un machete para abrirse paso entre una densa maleza. Jesús, después de haber cortado una vereda a través de la selva del pecado, se encuentra al final del camino, llamándonos para que sigamos sus pasos. El contexto de esta carta nos muestra que el escritor no está hablando de la deidad de Cristo, sino de su humanidad. El pionero de nuestra salvación fue perfeccionado, esto es, hecho completo, así como una planta que ha crecido hasta completar el ciclo de madurez para poder producir fruto. Cristo fue perfeccionado en su humanidad por medio del mismo sufrimiento que nosotros los seres humanos enfrentamos mientras caminamos por la jungla de la vida. Fue ese sufrimiento lo que hizo que Jesús se identificara con la humanidad. Finalmente, en Hebreos 2:11 leemos lo siguiente: porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Jesús nunca llamó hermano a nadie antes de la cruz. Antes del Calvario los llamó discípulos, amigos, ovejas, pero nunca hermanos. Porque no podíamos ser hermanos hasta que después de la cruz Él pagara por nuestros pecados. Entonces nos impartiera de su justicia. Jesucristo no es nuestro hermano mayor por causa de nuestra naturaleza común, porque su naturaleza es divina y la nuestra es humana. Tampoco es nuestro hermano mayor porque tengamos sabiduría y poder en común, porque Él es omnisciente y omnipresente y nosotros no. La hermandad de Jesús significa que nosotros poseemos su justicia y que caminamos a través de la fe como Él lo hizo a través del sufrimiento. En el crisol del sufrimiento se forja un lazo de unión que nos acerca a Cristo más que cualquier otra cosa. Pero jamás comprenderemos la magnitud de esta unión hasta que reconozcamos nuestra necesidad y descansemos por fe y nos maravillemos de la obra de gracia realizada en la cruz por Jesucristo, nuestro verdadero hermano mayor. No solo fue la venida de Cristo lo que hace posible que celebremos la Navidad, sino su sacrificio en la cruz y la gloriosa resurrección. Esa es la verdadera razón de nuestra celebración. Felices fiestas.
¡Feliz Navidad!